Mayo, que hablaba justamente de la carta de las últimas horas de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. A ver, Vero, ¿alguna visión justamente en lo que tiene que ver hacia dónde apuntaba la carta de la vicepresidenta? Fue una carta que tuvo obviamente muchísima repercusión y hoy llegó la respuesta del presidente de la Nación, pero primero la carta de la vicepresidenta. La carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que vino a poner sobre la mesa la discusión que viene teniendo dentro del Frente de Todos, en particular Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández, un planteo que en realidad se inició en octubre de 2020 cuando Cristina Fernández de Kirchner habló en ese momento de funcionarios que no funcionan y había nombres y apellidos. Concretamente se hizo referencia permanentemente desde aquel momento y hasta ahora al ministro de Economía Martín Guzmán, al jefe de gabinete Santiago Cafiero y a otros funcionarios, el caso de Matías Culfas de Producción y Claudio Moroni, el ministro de Trabajo. Sí es cierto que antes de publicar esta carta en su blog, la vicepresidenta confirmó, dejó trascender que se había comunicado con Martín Guzmán para indicarle que no estaba pidiendo, entre comillas, la cabeza del ministro de Economía. Ahora, no descartó que estuviera pidiendo cambios en cuanto al resto de los nombres que ya se estaban manejando. La carta de ayer lo que vino a hacer es a terminar de blanquear esta interna que hay dentro del Frente de Todos, que además está vinculado con la situación económica, con el déficit fiscal, con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, con la campaña electoral y con la catástrofe, según palabras de la propia presidenta de la Nación, significó el revés electoral de las primarias del domingo pasado. Pero recordemos que esta carta llega horas después del hilo de tuit, justamente lo leíamos en esta segunda edición de Noticias, del presidente Alberto Fernández. Exactamente. Sobre todo el final remarco de este hilo de tuit. Donde el presidente decía que no iba a hacer modificaciones en su gabinete si era a través de la prepotencia, con lo que la interpretación estaba relacionada con la relación precisamente de Alberto Fernández con la vicepresidenta de la Nación. De todos modos, hay que decir que esto empieza luego de la derrota electoral del domingo pasado. Primero Alicia Kirchner y sus funcionarios que ponen a disposición de la gobernadora de Santa Cruz sus renuncias. Le sigue después Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aparece Guado de Pedro también, poniendo el ministro de Interior la renuncia. Claro, fue el primero de los funcionarios nacionales. Exactamente. Y luego el resto de los funcionarios vinculados precisamente con Cristina Fernández de Kirchner. Hasta ahí, Alberto Fernández, el presidente, insistía que no iba a haber modificaciones en el gabinete antes del 14 de noviembre. La carta de Cristina Fernández del día de ayer desordenó precisamente este escenario. Y bueno, ahora ya se está hablando de cambios en el gabinete y concretamente el presidente Alberto Fernández habla de modificaciones para terminar con la discusión y en principio uno puede suponer que en este contexto hay negociaciones. Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa en el Congreso Nacional, Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y bueno, se esperan obviamente anuncios en este contexto entre hoy y mañana. Estamos con Pablo Romá. Pablo es sociólogo y nos va a ayudar a entender por dónde están justamente pasando estas horas tan cruciales en la República Argentina y cómo puede derivar todo. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, a ver, una primera apreciación de lo que se está viviendo en el país, en el Frente de Todos, en el Gobierno Nacional, las últimas 48 horas. Bueno, creo que, como bien lo marcaban ustedes, son horas de mucha incertidumbre. Yo creo que esta crisis política que se generó después del resultado electoral, bueno, no ayuda al contexto general en el cual se venía desarrollando parte de la situación económica, social, fundamentalmente, ¿no? Me parece que eso es un tema pendiente para el gobierno. Me parece que esta crisis política dilata ciertas cuestiones que tienen que ver con las demandas de la sociedad, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver, y dentro de lo económico tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con la inflación, ¿no? Y me parece que la sociedad estaba esperando que el lunes, después de la elección, el gobierno nacional se sentara y dijera, bueno, como dijo el presidente, ¿no? Bueno, hemos cometido errores, ¿cuáles serían esos errores y cómo se pensaban resolver, ¿no? Entonces me parece que esa lectura política que debía tener la elección se transformó en una crisis política y yo creo que eso, bueno, complica un poco más las cosas. Ahora, la resolución de esta crisis yo creo que es necesaria para el gobierno. El gobierno tiene que cerrar rápido esta crisis y al mismo tiempo me parece que no puede haber un ganador y un perdedor de esta crisis, digamos, ¿no? Si
el resultado sale así, creo que quedaría digamos, en términos políticos y en términos de alineamientos de fuerzas internos, un desbalance que bueno, que podría ser complejo para lo que queda, ¿no? Ahora, Pablo, la vicepresidenta en esta carta habla de 19 reuniones, reuniones que ella insiste fueron en general convocadas por la vicepresidenta y que los planteos que la vicepresidenta concretaba en estos encuentros no se plasmaban en políticas. Digo, faltó diálogo, faltó que el Frente de Todos funcionara como una coalición de gobierno. Da la sensación que sí, digamos, ¿no? Me parece que en la carta lo que dice la vicepresidenta es algo que ya viene diciendo repetidas veces, digamos, digamos, en términos del contenido político y de su mirada sobre el país, no hay grandes cambios en su punto de vista. Yo creo que ahí hay una continuidad. Lo que sí, como vos bien marcás, me parece que habla de una sensación o un sentimiento en el cual no se le presta la atención que ella, digamos, pretendería, ¿no? Entonces me parece que ahí sí hay un problema de diálogo, pero también me parece de una discusión en términos de la orientación de la política económica, digamos, ¿no? Me parece que el presidente tiene una idea de llevar las cosas con un tiempo, ¿no? Y la vicepresidenta de llevarlas con otro tiempo. Y eso me parece que Pablo, tiene que ver más allá de los nombres, ¿esto supera, digamos, el nombre y apellido de algún funcionario? ¿Tiene que ver básicamente con una estrategia, digamos, del gobierno nacional en cuanto a política económica, en cuanto a política social? ¿Va más allá de un nombre y un apellido de un ministro? Yo creo que sí, en principio te diría que sí. Ahora, después cuando uno analiza, bueno, hay determinados nombres que pueden ser interlocutores mejor que otros, digamos, ¿no? Claro. Para llevar adelante una política, porque hay algunos nombres que tienen dificultades para ser interlocutores de otra línea, digamos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahí habrá que ver, digamos, en el caso del ministro de Economía, Martín Guzmán, me parece que su rol en términos de la negociación con el FMI es central, digamos, ¿no? Y creo que esa modificación sería un riesgo para esa negociación, que para el gobierno es muy importante. Ahora, lo que se está discutiendo es la política económica interna y sobre todo los costos de esa negociación con el FMI, digamos, y me parece que también parte de esta discusión tiene que ver con quién va a pagar los costos y me parece que la vicepresidenta no quiere asumir ese costo, sobre todo porque considera que tiene que haber otra orientación, profundizar determinadas políticas que hoy que al menos desde su punto de vista no se están haciendo, ¿no? ¿Cómo ves a la oposición en este contexto? Porque es cierto que no fue un resultado electoral muy diferente en cuanto a números, ¿no? Y a porcentajes de elecciones anteriores. Sin embargo, desde el oficialismo creen que muchos votantes del Frente de Todos en 2019 o no fueron a votar o desilusionados optaron por otras alternativas. Y es más, hay quienes dicen dentro del Frente de Todos que es posible revertir el resultado electoral. Mirá, yo creo que hay una cuestión sobre esta crisis particular en la oposición, que hay un sector que tiene, digamos, un posicionamiento más claramente antikirchnerista, que ve una oportunidad y le plantea al presidente Alberto Fernández que avance en la profundización de esta disputa para correr definitivamente al kirchnerismo del gobierno. Me parece que eso es algo que ya se viene planteando desde 2015, con la presidencia de Mauricio Macri. Digamos, es algo que está en la discusión política. Y después me parece que hay algunas interpretaciones que son complicadas, ¿no? Lo del golpe palaciego, me parece que eso no ayuda a resolver la crisis, y también me parece que de algún sector del gobierno asumir esa idea también es complicado, pero creo que para la oposición en términos electorales no modifica mucho. No cambia mucho en términos políticos. Me parece que el ordenamiento de esta crisis sí puede significar que algún sector más vinculado al establishment económico, pueda salir un poco más fortalecido de esta crisis. Pero en términos electorales y para la correlación de fuerzas políticas, me parece que, o en términos más electorales, digo, no modifica mucho. Pablo, ¿cómo estás viendo justamente el rol de la oposición en estas 48 horas digamos, como vos decías, con esta crisis política, no institucional, como bien remarcabas vos, y con esta crisis política? ¿Cómo estás viendo el rol justamente de esta oposición? Bueno, me parece que está expectante, ¿no? Tratando de generar algún clima de
de mayor profundización de la crisis, pero no veo una crisis institucional donde se pongan en riesgo el funcionamiento democrático ni de las instituciones, y la oposición me parece que también está teniendo cierta cautela como para, digamos, tampoco quedar a contrapié en una crisis que no le corresponde, digamos, ¿no? O que no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, más allá de algunas ideas que se bajan o de generar cierto clima de opinión pública, después en términos más concretos lo veo como más expectante. ¿Crees que esta crisis que aparece como preocupante, seria, es un salto hacia adelante, que era necesario que hubiera una crisis porque es un tema que ya se venía arrastrando? Me refiero a las diferencias dentro del Frente de Todos. Mirá, yo creo que era importante que el gobierno tome nota de lo que sucedió en la elección, que viene siendo un proceso que ya se viene viendo, digamos, ¿no? Hay el tema de, bueno, cuando en el presupuesto para este año se quitan las ayudas excepcionales, las medidas excepcionales del IFE. Bueno, me parece que eso en términos económicos y en términos de la confianza, bueno, genera cierta desconfianza, y me parece que lo que se esperaba, me parece que era que el gobierno tome nota de eso y no que suceda esta crisis. Ahora, el gobierno tiene la posibilidad, como decía al principio, de acordar, bajar los decibeles de esta crisis y apuntar a lo que son las demandas de la sociedad que tienen que ver con eso, digamos, ¿no? Tratar de resolver los problemas más de fondo: inflación, caída del salario, que son precarización laboral, ¿no? Que son una de las tres de las cuestiones más importantes que hoy le preocupa al electorado y a la sociedad. Pablo, ¿y la cuestión plazos para estos anuncios que se esperan? ¿Cuál es la importancia, digamos, que vos le das? ¿Es lo mismo anunciarlo hoy que el martes que viene? ¿No es lo mismo? No, yo creo que eso es también un tema para analizar. Me parece que a veces se dilatan mucho los plazos, que se genera mucha incertidumbre, se genera mucha distorsión interpretativa en el medio, y eso me parece que tampoco ayuda, digamos, no le ayuda a nosotros, como sociedad, a entender lo que está pasando. Estamos un poco tensionados porque hay también mucha sobreinterpretación de las cosas porque no hay información, digamos, ¿no? Entonces me parece... Muchas operaciones, muchas versiones, de hecho también la vicepresidenta habla de esto, ¿no? Exactamente, entonces me parece que los plazos tendrían que acortarse y el presidente dice, bueno, ya lo tengo más o menos avanzado, y bueno, no ayuda tampoco porque eso también genera ciertas suspicacias, entonces debería anunciarlo en el plazo más corto que pueda, digamos, ¿no? Bien, Pablo, gracias por venir Gracias a ustedes por la invitación.